Bueno, César, bienvenido a miércoles a las 8. Nos place tenerlo acá porque lo han pedido. Bueno, Lo han pedido, la verdad. Para conversar estamos listos siempre. Y tenemos muchas ganas de comenzar, así que, primeramente, ¿quién es César para alguien ajeno al municipio que no lo conoce? No, yo soy un ciudadano del Cairo, del mundo, y una persona dispuesta a vivir como buen vecino, buen amigo, buen padre, buen marido, buen ser humano. Ese soy yo, una persona que ha vivido en este pueblo y que no lo hago porque me toca y no porque me gusta. O sea, pero por ahí nos dijeron que usted era un héroe de la humanidad, por decirlo así, porque es una de las personas que ha impulsado como que la conciencia ambiental pues en nuestro municipio y yo supongo que en muchas otras partes. Entonces cuéntenos un poquito más de cómo usted comenzó con todo este tema ambiental y pues el amor por la naturaleza y todo lo que nos rodea, por decirlo así. Pues hombre, yo desde chiquito pues he estado muy vinculado a la zona rural, a las fincas. Mi abuelo, mi papá, todos ha sido una tradición pues en la familia tener la finca cafetera y con algunas vacas. Entonces desde chiquito estoy muy ligado como a eso, ¿no? Y yo creo que aparte de eso, vivir en el Cairo y uno abrir la ventana y ver los paisajes. Y recuerdo cuando estaba en el colegio que salíamos a los ríos, salíamos al palmar, salíamos a paseos a conocer. Entonces yo creo que todo eso nos fue llevando a conocer y a querer lo que conocíamos. Es decir, cada vez nos gustaban más los ríos, nos gustaba más andar por las montañas. Y yo creo que ahí fue naciendo como un sentimiento de querer conocer y conservar. De todas formas, yo me fui a estudiar a la universidad, estudié algo que no tiene mucho que ver con lo que estoy haciendo ahora, que es la ingeniería química. Yo soy ingeniero químico de la Universidad del Valle y también hice una especialización en el tema de la industria de alimentos y control de calidad. Entonces me dediqué a eso, trabajé como ingeniero varios años. Y bueno, alguna vez vine a pasar vacaciones y me quedé, no volví a trabajar como ingeniero, sino que dije, no, pues me voy a quedar acá. Una de las razones es que los viejos estaban solos, todos mis hermanos, la gente de mi generación, los jóvenes de aquella época, todos se habían ido a la ciudad. Entonces no sé por qué me dio por quedarme con los viejos, cuidando a los viejos. Ya los viejos todos se murieron, entonces ya los viejos somos nosotros. Y yo creo que ese problema todavía sigue pasando, pues que muchas, pues la generación de nosotros también, la mayoría se quiere ir, y eso también hablamos con otros invitados que ellos dicen, no se vayan por allá que no hay nada para nosotros, mejor quédense acá que podemos hacer algo bueno, algo lindo por el pueblo. Y yo creo que eso lo hace como recapacitar a uno, porque pues uno el pensamiento es que como que lo bueno sí, o claro, eso está en la ciudad. Lo que se incentiva es que en el pueblo y en el campo pues hay gente ignorante, hay montañeros, hay campesinos, y en la ciudad pues hay gente civilizada, más avispada y con más dinero. Entonces la verdad es que eso lo vive uno, la gente que se va para la ciudad. Yo estuve 15 años por fuera. Bastante. Y en ese tiempo que estuve por fuera estudiando y trabajando, uno tiene la oportunidad de escoger el tipo de vida que quiere vivir. Digamos, yo escogí entre vivir en la ciudad, pues me estaba yendo muy bien, tenía trabajo, tenía todo, o vivir acá, y definitivamente hay personas que nos gusta vivir una vida, digamos, como mucho más plena con el sitio, como que uno haga algo que valga la pena. O sea, digamos, para mí no tenía mucho significado ser un ingeniero que todos los días ponga en funcionamiento una fábrica, unas máquinas, una gente haciendo cosas y todos los días lo mismo, los mismos tornillos, las mismas máquinas, los mismos productos, y nada cambia, y uno sin aportarle mucho a
la comunidad, o a la humanidad. Sinceramente era una ficha más. Entonces, para mí, la vida tenía que tener significado y yo creo que tomé una buena decisión de venirme para acá porque pensé que era la oportunidad de llenar una vida de significados y de hacer algo que valiera la pena. A eso vine, y en ese algo que valiera la pena es que soy tan consciente de la forma en que nos discriminaban a nosotros antes que creamos el Festival de Montañeros en Los Paraguas. Porque crear el Festival de Montañeros es que ser montañero no sea como cuando yo era niño, que era un bobo que se tragaba las medias pues y que estaba con toda la ropa remendada y que algo meramente despectivo y que tenía que entrar con el sombrerito y el poncho pues como apenado a cualquier sitio. Y más bien ahora llenamos el tema de montañeros de significado, el montañero con orgullo, el que vive y disfruta el paisaje, la montaña, los ríos, la comunidad, la vecindad, la comida sana, el buen café, la naturaleza. Es decir, los montañeros son los que proveen los sitios donde nacen los ríos, donde se regula el clima, donde se conserva la biodiversidad, donde uno puede disfrutar del paisaje como un alimento diario. Es decir, el montañero es un privilegiado. Nosotros, cuando hablamos de montañeros y cuando hablamos del Festival de Montañeros, de la comida montañera, de la música montañera, del baile montañero, es simplemente para que la gente entienda que es la fiesta de nosotros y es la fiesta del orgullo de la gente que está acá en las montañas. Siempre decían que el valle es valle o Cali es Cali, lo demás es loma, y como que el progreso está allá en el plan y nosotros acá somos otra cosa, y yo creo que a la final están equivocados. Yo creo que nosotros somos unos privilegiados y tenemos que tener orgullo de eso. Una palabra porque, no, pues solo con ver todo lo que nos rodea, tal vez uno se acostumbra y no lo, como que ya se acostumbra, entonces no le ve como que el significado, pero si uno se pone a pensar es que solamente por el mer agua y pues por todos los recursos que tenemos, yo creo que, como usted dice, somos muy privilegiados. Y privilegiados entre más días más porque nosotros llevamos muchos años trabajando para mantener unos paisajes, unos sitios, unas reservas, unas especies, una cultura, unos modos de producción, un tipo de relación entre la gente, un sentido de comunidad. Y en el Cairo se nota la diferencia. Hay muchos municipios que ya todo lo han perdido sus microcuencas, han perdido sus acueductos, han perdido su cultura campesina, sus tradiciones, muchos pueblos que han perdido su patrimonio arquitectónico, que han perdido todo, y nosotros todavía tenemos cosas que salvar. Entonces somos conscientes que vivimos en un tiempo difícil, que es un mundo que está en crisis precisamente por eso, precisamente porque todo el mundo va detrás del espejismo, del dinero, de la moda, de las cosas fáciles, de la música fácil, de las viejas fáciles, de la comida rápida, de una cosa que todo el mundo hace lo mismo, todo el mundo copia, es una cosa de consumo. El planeta cada vez peor, la gente cada vez peor, más suicidios, más crisis, más contaminación, más de todo. Y todo el mundo quiere seguir haciendo lo mismo, todo el mundo quiere seguir pegando para la ciudad a hacer lo mismo, y los que quedan en el pueblo quieren hacer lo mismo. Entonces, la idea es cómo empezar a entender lo diferente, lo auténtico, cómo empezar a entender la belleza propia de cada lugar, de cada comunidad, de cada historia, de cada cultura, y valorarlas en su autenticidad, en su diferencia, no en que sean iguales. Las cosas que son iguales, como el plástico, como el cemento, que todo se repite, todo se copia, como una fórmula, 3 paladas de arena y una de cemento y todo es igual. No es como el arte de la madera, no es como cualquier otro oficio. Es decir, cómo empezar a entender lo auténtico, lo que es diferente pero que vale la pena porque es único, es irrepetible, como cualquier especie silvestre, como cualquier árbol, como cualquier persona que tiene su propio ser, su propio saber, su propia personalidad, su propio orgullo. Me gusta, Miguel, mucho todo lo del tema de la conservación, y creo que está muy reflejado por su persona y todo el conglomerado de personas y actividades
que lo rodean. Pero yo creo que algo que me gustaría a mí saber mucho es cómo inicia todos estos procesos. Porque usted ya nos acaba de contar que estuvo afuera en la ciudad también, estudió 15 años y eligió venir acá. Pero ¿en qué momento usted dice, vamos a hacer una organización? O vamos a hacer algo para preservar las culturas y todo lo que tenemos acá en nuestro Cairo. Pues yo creo que una de las cosas es que uno de los problemas es que la gente estudia y se va, no vuelve. Entonces, el asunto es que los pueblos no progresan porque la gente que se queda no usa su conocimiento como en beneficio de hacer cosas por la comunidad. Yo creo que cuando nació Cernaguas se dio la coincidencia de que algunas personas que estudiamos no regresamos y empezamos a mirar cómo lo que servía para unas cosas, la ingeniería que servía para unas cosas podía servir para otras, que tenían que ver con valorar las cosas del municipio, ¿cierto? Entonces, yo creo que el nacimiento de Cernaguas coincidió pues con la necesidad de alguien que regresa y bueno, ¿yo qué me quedo haciendo en este pueblo? Yo sé manejar fábricas, yo sé producir en la industria, pero yo no sé, aquí no hay fábrica ni hay industria, entonces ¿qué voy a hacer? Entonces yo creo que la tarea era inventar algo, crear algo que le permitiera desarrollar como unas capacidades que se pusieran como a avanzar más en aprovechar la belleza y las riquezas naturales del Cairo. Y bueno, y poco a poco se fue juntando gente con el deseo de participar, de juntarse con la idea de la formación de la organización. Y yo creo que eso al principio pues que era risas porque se burlaban de nosotros. Decían, pues, ¿cómo van a crear una organización para cuidar los montes? Antes los estamos tumbando, antes los estamos quemando. ¿Para qué una organización para cuidar los montes? Antes más bien es que tumben y una organización para que metan más ganado, metan más productos. Y se burlaban de nosotros, pero no, eso algún día estas reservas y estas fincas agroecológicas van a ser muy importantes para el Cairo y de hecho pues ya lo son. Creo que el Cairo es un sitio reconocido en el mundo precisamente por esos montes, por esos montañeros, digamos. Es una asociación de montañeros que se creó hace 30 años para eso. ¿Usted que les decían que los loquitos de las botas? Sí, no, digo yo, los montañeritos pues que les tragaban las medias, las botas con todo remendado y la verdad es que es uno de los puntos y es que no todo tiene que ser inmediato y pensado para allá, sino visionar qué puede pasar en el futuro y si nosotros nos detenemos en este momento qué puede pasar en el futuro, la cosa no va a estar fácil. Ya todo el mundo debería estar aprendiendo a producir alimentos, a producir su propia comida, ya todo el mundo debería estar aprendiendo a hacer cursos de sobrevivencia, a conservar lo poco que queda, a manejar bien el agua, porque los tiempos que se vienen van a ser muy difíciles y va a querer mucha gente venirse para estos sitios porque donde ellos viven ya no hay agua, no hay nada y van a tener que emigrar acá y acá nos vamos a tener que enfrentar a gente que quiere ocupar nuestro espacio y sin duda nos van a sacar. Pero tenemos que prepararnos para eso. La verdad es que pues yo creo con la situación actual también yo pensaba eso como que bueno, yo creo que toda esa gente que por allá cuando se acaben los alimentos lo primero que van a hacer es venir acá donde queda lo poco que ustedes como organización y todo eso han cuidado. Entonces también eso como que va asociado con lo que la gente cree acá pues que puede ser como una buena, ¿cómo digo yo?, oportunidad para el pueblo, que es el turismo. ¿Usted qué piensa sobre el turismo? ¿Cree que es bueno para el municipio o no? A ver, nosotros en Cernaguas tenemos un programa, digamos, un programa que llamamos Turismo Comunitario o Experiencia Paraguas también. Y está basado en que el turismo tiene que estar enfocado a generar beneficios a la gente local.
Si se va a ir a comer, hay que usar los restaurantes locales, las panaderías locales, el comercio local. Si se va a utilizar un transporte, utilizar los transportadores locales, los yiceros, las chivas. Si se va a hacer guianza, con los guías locales. Si se va a visitar las fincas, con las familias campesinas que atiendan, que brinden los servicios, la alimentación. Es decir, el turismo comunitario busca que los beneficios queden allí, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en el Quindío, donde llega un inversionista, monta un hotel, monta una finca paseadero, una finca campestre, disfraza a una gente de chapoleras, disfraza a otros de arrieros, infla unas mulas, pone unos palitos de café de plástico y entonces hace el turismo. Un turismo que no es real y que no genera beneficios a las comunidades. Eso está muy lejos de lo que nosotros quisiéramos. Nosotros queremos es que sea real, que sea auténtico, que si la gente va a ir a una finca, vaya a una finca de verdad. Y si va a interactuar con una familia campesina, que sea una familia campesina de verdad, que esté en su cafetera, en su cementera, haciendo sus oficios, compartiendo sus saberes. Y que los beneficios, obviamente, hagan que estas familias hagan mejor lo que hacen, que tengan recursos para hacer mejor lo que hacen, que generen conocimientos para hacer mejor lo que hacen en sus fincas, no que salgan de ahí, sino que se queden y lo hagan mejor. Igual con las reservas, que si hay turismo comunitario en las reservas naturales que hay en el municipio, que ese turismo genere recursos para cuidar esas reservas, para conservar esas reservas, no que vengan a hacer basura, ni a hacer daño, ni a hacer ruido, ni a contaminar, ni a acabar con las especies silvestres o a hacer algún daño en el agua. Es decir, que si hay turismo en las reservas, genere beneficios sociales, locales, y que genere beneficios para seguir conservando las áreas protegidas. Esa es la idea del turismo comunitario y del turismo en la propuesta de experiencia para ambas. Que de hecho, que últimamente está como el boom del turismo en el Cairo, que fue nominado en el, ¿cuál era el nombre? Best Tourist Village. Y con eso pasó a otra cosa de la ONU ya mucho más grande. Y entonces yo he visto mucho, por ejemplo, los fines de semana, que con una sola aparición en Caracol, la gente empezó a venir, a venir y a venir. Y pues acá es cosa de que no estamos acostumbrados. Exacto. No es lo usual a que vengan muchos turistas. Entonces, ¿usted cree que eso, aparte de todo lo bien que puede hacer, puede ser algo malo? Pues lo que pasa es que nos tenemos que preparar para eso. Es decir, nosotros tenemos que ser ciudadanos conscientes del sitio en el que vivimos. Y si nos interesa el sitio en el que vivimos, tenemos que cuidarlo. Entonces, puede ser bueno si nosotros somos conscientes de que vamos a exigir que se generen beneficios locales, económicos, sociales, ambientales, locales. Pero puede ser malo si el boom de turismo lo que hace es traer más gente para las cantinas, para invadir el espacio público, para el ruido, para el escándalo, y que espante a los turistas que vienen de verdad a ver un pueblo tranquilo, un pueblo bello, un pueblo con naturaleza, un pueblo con comunidad, un pueblo con paisajes. Entonces va a haber como un espacio que se lo van a querer ocupar. O los que se vienen a ocupar las calles con ruido, mesas y cantinas, o los que quieren descansar, disfrutar, conversar. Visitar las fincas, visitar las reservas, disfrutar la belleza del municipio. Entonces nosotros, si no nos preparamos, pues simplemente nos va a pasar lo que le ha pasado a la gran parte de municipios, que se vuelven moda. Se vuelven moda y los acaban. Es decir, vienen los inversionistas, se compran las casas, se compran los negocios, hacen edificios, empieza el turismo sexual, empiezan las busetas a traer sus propios visitantes, los transportadores locales los sacan del paseo, los restaurantes locales los sacan, los guías locales los sacan porque ya el inversionista viene con todo el paquete, porque no, este pueblo está bueno, es para un rumbeadero bien chévere, para un paseadero bien bueno,
3 o 4 balnearios que se traigan miles de personas y el Cairo va a ser igual a cualquier otro municipio. Balnearios, edificios, Pierde esa magia. inversionistas extranjeros, aguacateras por todos lados. Es decir, eso va a suceder si nosotros no exigimos que las autoridades y las comunidades defiendan el auténtico Cairo. El auténtico Cairo no es eso. El Cairo no es como estos municipios donde está pasando eso. El Cairo es distinto y vale la pena cuidarlo. El Cairo es bello. El Cairo es biodiverso. El Cairo es campesino. El Cairo tiene unos atributos, tiene patrimonio arquitectónico, arqueológico, cultural. El Cairo tiene cosas que son únicas. Entonces, si nosotros cuidamos eso, una propuesta de turismo va a ser bienvenida. Pero si las propuestas de turismo es para convertirnos en cualquier pueblo cantinero, yo diría, pues no vale la pena porque pueblos cantineros hay miles. Hay muchos. Hay miles, entonces ¿qué nos diferenciamos de los demás? Simplemente venir a beber y ya. Yo creo que como comunidad y yo creo que como municipio también, yo creo que hay que ponernos de acuerdo, como usted dice. Y exigir porque es que el asunto no es que las autoridades o que hagan, no, es que la comunidad exija. Y también, por ahí, como meterle ahí el inciso, es que, ¿cómo le diría yo? También, como nosotros como comunidad debemos informarnos de, por ejemplo, de todas las especies, de todo lo lindo que tiene el pueblo, porque, por ejemplo, yo, aunque soy bastante curioso, hoy solamente con todo lo que usted nos dice, ahí es como que uno se da cuenta que el Cairo tiene muchas cosas que uno no valora porque pues no las conoce. Entonces yo creo que también falta como un poquito de eso, que la gente se informe y se dé cuenta que realmente estamos casi en un paraíso, por decirlo así. Entonces, ¿qué propuesta usted o qué consejo nos daría usted a nosotros como comunidad para que empecemos a valorar todo lo que tenemos? Yo pienso que, pues primero felicitarlos por la iniciativa que ustedes tienen con este programa, con esta tertulia, digamos. Y aparte de felicitarlos, decirles que existen opciones de desarrollar temas a partir de las tertulias y que esos temas sean haciendo una inmersión en experiencias puntuales. Por ejemplo, nosotros, para que la gente de los colegios, de las escuelas y los visitantes, los turistas y también los ciudadanos del Cairo conozcan más sobre el territorio, hicimos la calle aula ambiental en el Gilberto Alzate Avendaño, al frente del Arboreto. Entonces hay un muro dedicado al mapa del Cairo, con sus áreas protegidas, con sus cuencas, y que la gente vea el muro y entienda en el mapa el pueblo donde vive. Hay otro muro donde está el mapa de la Serranía de los Paraguas, donde explica los diferentes municipios, cómo se relacionan estas diferentes montañas donde se forman los ríos, como el Cerro del Torral, el Cerro del Inglés, el Alto Galápagos, el Alto Miralindo, el Cerro Morrón. Todos estos cerros y todas estas cuchillas que hacen parte de la serranía, las cuencas, la cuenca del Ingará, la cuenca del Garrapata, del Río Bonito, y que la gente viendo el mapa entienda un poco la serranía. Está el otro muro dedicado al tema del ciclo del agua, de los bosques de niebla, de la cuenca del Río Bonito, y explica eso, entonces que los muchachos, los jóvenes, los turistas y los ciudadanos viendo el muro entiendan un poco cómo funciona la cosa. Otra pared está dedicada a la biodiversidad de anfibios, de ranas. El Cerro del Inglés es uno de los sitios del planeta, con más diversidad de anfibios amenazada. Es una cosa loca la cantidad de especies nuevas de anfibios que se han encontrado acá en el Cairo, en el Cerro del Inglés. Entonces hay una pared explicando un poco eso. Hay otra pared dedicada a las aves, a los mamíferos, otra pared dedicada al Festival de Montañeros, otra pared que va a estar dedicada al tema de la poesía, al tema de las orquídeas. El Cairo también en orquídeas y en plantas es una cosa loca, sobre todo en la las reservas comunitarias del Cerro del Inglés y Galápagos. Entonces, vamos a sacar una cartilla para que la gente de las escuelas, de los colegios y los ciudadanos que
que quieran tener algo más inmersivo sobre esa calle, aula, o sea, una calle donde aprendemos del territorio, puedan a través de esa cartilla tener más información sobre lo que hay en la pared. Pero la cartilla va a tener la posibilidad de que tú con el celular, con el QR, puedas ver un video sobre ese tema. Entonces dices, no, yo quiero ver sobre la serranía. Entonces yo cojo el QR y veo un video que me explique más sobre la serranía, o un video que me explica más sobre el Cairo, o que me explica más sobre las especies. Eso mismo está en la otra calle que hicimos, que es la calle de los poetas. Resulta que la gente no sabe qué escritores ha tenido el Cairo. El Cairo ha tenido, mire, es el único municipio del norte del valle donde uno de sus escritores fue Premio Nacional de Poesía. El señor Antonio Bolívar, un campesino de la vereda del Madroño que se fue, emigró a Cali, se graduó como abogado, se volvió poeta, ganó el Premio Nacional, es un gran escritor, está muy anciano, muy enfermo. Así como él, hay otro gran escritor que es Aldemar Medina Rodríguez, que ya murió, que escribió el libro Pueblo de Niebla sobre un poco de la historia del Cairo, y es un gran poeta. Dicen que es uno de los mejores sonetistas que ha dado Colombia, y un gran historiador. Este cairense tampoco la gente sabe que existe, la gente tampoco entonces lo pusimos también para un homenaje de sus poemas, lo pusimos en la calle de los poetas. Entonces pusimos el Premio Nacional de Poesía a uno de los mejores escritores que ha dado Colombia, que es del Cairo, Aldemar Medina. Pusimos a Oreja, Orlando Restrepo Jaramillo, un poema, que es otro escritor que nació en Albán, que vive en Cartago, pero también ha escrito varios libros. A Uriel Campo, que ya falleció, también otro que ha animado los recitales de poesía que hemos hecho. A mi papá César Franco, que escribió el libro de poesía. Entonces, en esa calle, que la gente tenga la oportunidad de saber que aquí ha habido talentos, ha habido escritores grandes, y que en esa calle, y también hicimos una cartilla para las escuelas y los colegios, que con la cartilla la gente haga el recorrido. Entonces, lo que yo les quería decir es que ya están estos, pero por ejemplo que hagamos un programa en Galápagos, en el Cerro del Inglés, y que la gente a partir de la iniciativa lo vean, sepan cómo es, o una salida de turismo comunitario a una de las fincas campesinas. Entonces, que la gente sepa cómo funciona eso, para que vean la diferencia que hay entre el turismo comunitario y campesino y ese turismo que ha acabado con estos pueblos del eje cafetero, que ha erosionado la gente, la cultura, negocio, pues. que no ha traído sino inversionistas a que desplacen a la gente y que vuelvan todos estos pueblitos en cantinas y en puteaderos, porque básicamente el turismo sexual ha arrasado también a estos pueblos. El Cairo tiene ese gran riesgo, puede convertirse en una meca de turismo sexual y de cantina, pero también puede convertirse en una meca de turismo ecológico y comunitario y campesino. ¿Qué queremos? Eso lo decimos nosotros, ¿cierto? A mí me parecería chévere que el Cairo fuera distinto, que no fuera igual. Y fuera distinto es que siga siendo lo que es y que mejore todavía. Si podemos mejorar el patrimonio, que lo mejoremos, que lo conservemos. Porque es que esa siempre está como esas dos ideas, la contraparte. Si avanzamos, perdemos nuestras tradiciones. Entonces es como que, bueno, ¿cómo hacemos para avanzar sin perder lo que ya somos? Pero avanzar es qué? Es que avanzar puede ser conservar las tradiciones, no perderlas. Avanzar puede ser conservar la naturaleza y no perderla. Hoy en día no es como antes. Avanzar antes era deforestar, quemar, tumbar. Hoy en día ya no es así. Hoy en día es aprender a conservar produciendo y producir conservando. Y eso es avanzar. Avanzar ya no es entre más plástico y cemento más progreso. Ya el mundo se dio cuenta de que no es entre más plástico y cemento más progreso. Hay ciudades que han dañado avenidas completas para reforestarlas, para poder sobrevivir como ciudades. Entonces ya no es más cemento, es más árboles, más zonas verdes, más espacio público. ¿Me entiendes? Sí. Entonces a nosotros nos metieron en la cabeza que progresar es que las casas sean de ladrillo y con rejas de varilla por seguridad y que nosotros nos vistamos a la moda de los otros. ¿Me entiendes? Y que hablemos de la moda del otro y que escuchemos la música del otro. Es decir, eso no es progresar. Progresar es ser auténticos en lo que somos, en lo que tenemos, en el patrimonio, en el conocimiento y en la cultura. Eso es progresar.
copiarle a otro no es progresar. Pensar que el progreso que llamaban antes, que era tener más plástico y cemento, era progresar, ya no lo es. Entonces, progresar puede ser más conscientes de lo que ya Tomar más tenemos y conciencia de lo que conservarlo. Progresa más un campesino comiendo comida sana, comiendo comida que él mismo ha sembrado y que sabe que no tiene venenos y que no está generando costos y que produce su propia energía, que está en su casita, que va y se baña en el río, que va y sale con su familia, que va a la escuela de la vereda, que tiene una vida mucho más sana, que el aire es limpio, que el suelo es limpio, que su vida es saludable, a un tipo que puede ganar millones pero vive con cáncer, vive en estrés, Infeliz, preocupado. vive comiendo basura, veneno, vive con drogas porque a toda hora está con un poco de problemas físicos. Es decir, ¿qué es una vida vivible que valga la pena vivir? Una vida llena de enfermedades, llena de estrés, llena de preocupaciones por cosas materiales, o una vida llena de armonía, de equilibrio, de salud. Es una pregunta. Ese es el mundo de ahora. Es decir, la mayor parte de la gente que tiene mucho dinero vive a punta de drogas porque no soporta el estrés de las cosas que tiene. Entonces la pregunta es si ese es progreso, o de pronto un campesino que tiene una vida mucho más tranquila, mucho más en armonía, mucho más sana, realmente ha progresado como ser humano de una mejor manera. Es decir, ya las cosas nos llevan a pensar que no, lo que nos enseñaron no aplica ya. Ese chip de tienen que salir del pueblo, o si no, usted no es nadie porque no está haciendo nada, o si usted no gana plata, lo que usted está haciendo no sirve, porque yo creo que eso es lo que, con la mentalidad que nos criaron, de que si usted lo que hace no le da plata, no está haciendo nada. Nos vendieron unos paradigmas que al día de hoy son erróneos, porque lo que usted dice, ¿qué más importante y qué más beneficioso que nosotros estar acá en nuestra tranquilidad, en lo que dice comer sano, estar con su familia? Porque la gente que está en la ciudad no está compartiendo con la familia porque se madruga y no ve a los niños, y cuando llega ya están durmiendo, entonces se acuesta, y así todo un sinfín de días que estamos, porque uno muchas veces también se deja corromper de cierta manera por las redes, por el modernismo, el consumismo. Entonces estamos en una vida infeliz, que creemos que es feliz porque sí, ganamos dinero y banalidades. Y yo creo que ustedes son un buen ejemplo porque hicieron un estudio, psicólogos y especialistas, a los sitios donde había donde la gente reportaba que se sentía más feliz, y los sitios del planeta donde la gente se sentía más infeliz. Y los sitios donde la gente se siente más infeliz y donde hay más suicidios es donde la gente se siente más sola, con más dinero pero con más sola. Y los sitios donde la gente vive más feliz y hay menos suicidios es donde la gente vive en comunidad, con menos dinero, pero se sienten en comunidad, se sienten queridos, se sienten con redes sociales, y aparte de eso, donde el dinero no es el centro de sus vidas, sino la comunidad. Yo creo que no para todos los que están viendo eso también. Yo creo que tener en cuenta y tal vez cambiar ese chip, porque como usted lo dice, tal vez avanzar no es traer más plástico y cemento, sino conservar lo que ya tenemos, y ya eso tal vez nos puede hacer únicos como comunidad, como municipio. Entonces, yo creo que hay muchas para oportunidades para hacer cosas distintas y creativas, así como lo que ustedes hacen. Es decir, siendo creativos podemos encontrar cosas que valgan la pena. Algo que a mí me quedó sonando mucho ahora fue cuando usted nos habló de las reservas del Cerro del Inglés, del Cerro del Galápago también, ¿cierto? Me gustaría a mí como conocer un poquito la historia de cómo esas reservas se vuelven reservas, porque creo yo que antes no lo eran, ¿cierto? Y que la gente las atacaba, y voy por madera allá porque eso es un monte que no es de nadie, entonces corto este palo, corto lo otro. ¿De dónde nace esa iniciativa o cómo llevan a cabo, vamos a conservar esas zonas? Bueno, no, son historias muy largas, un poquito largas, pero en resumen podría decir que en el año 1985, un científico visitó el Cerro del Torrá y después visitó el Cerro del Inglés, fue varias veces, y encontró una diversidad muy grande de especies
y le pareció muy interesante a este científico. Él propuso de alguna forma que allí se hiciera alguna reserva, alguna cosa, pero no le pararon bolas en esa época. Además que ese era un profesor, director del herbario de la Universidad del Valle, era norteamericano. Pero coincidió que yo era estudiante de la universidad, entonces yo lo conocí a él, nos hicimos amigos y empecé a conocer un poco sobre sobre estas expediciones biológicas, sobre esta información. Pues también me di cuenta que no había funcionado mucho pues la idea que él tenía de que las autoridades le pararan bolas de crear una reserva. Y ya cuando yo me vine a vivir al Cairo y fui a esa zona, pues esa zona que él reportó que valía la pena conservarla, era un sitio donde estaban sacando carbón. Entonces están tumbando el monte para sacar carbón y están sacando sacó madera, cartón de Colombia, que no sé con qué permisos, pero sacó madera. Sí. Estaban sacando estacones porque en esa época pues estaba de moda, pues, o todavía no sé si todavía, pero estaba de moda pues unos mafiosos muy poderosos que sacaban los estacones para los cercos de ganado. También estaban sembrando lulo y esta reserva pues estaba perdiendo, o esa reserva no, porque no era reserva, ese sitio se estaba perdiendo, el sitio donde habían encontrado las especies nuevas. Entonces nos pusimos a la tarea de, ya que las autoridades no ayudaron, nos pusimos a la tarea de salvar el cerro nosotros mismos. Creamos la campaña de Salvemos el Cerro del Inglés, empezamos a recoger fondos con un bono que se llama Salvemos el Cerro del Inglés y nos compramos un pedacito de tierra hace 25 años casi, de 20 hectáreas por 10 millones, pero apenas recogimos 3 con los bonos. Entonces nos endeudamos, empezamos a hacer actividades, pero ya ese motor de deudas y de retos hizo que Cerro Nagua empezara a moverse, pues a ver cómo salía adelante con las deudas y con ese pedacito de monte que estábamos conservando. Y bueno, poco a poco se fue consolidando la organización, se fue haciendo conocida y bueno, pagamos las deudas y empezamos digamos, a ampliar la idea de conservar el sitio, de tener un sitio de llegada, de ampliar la reserva y establecer como alianzas con universidades, con gente que nos ayude a conservar y ahí estamos. Ya es una de las mejores reservas del país, diríamos, en términos de que es una reserva comunitaria, es decir, normalmente las propiedades son privadas, es decir, fulano es dueño, perengano es dueño, eso es mío, yo lo vendo, hago lo que me da la gana. Estas no son reservas privadas, sino comunitarias, que significa que no pertenecen a una persona, sino a una comunidad. Y en sus escrituras dice, este predio, esta reserva se compra para la conservación, no se puede ni vender, ni hipotecar, ni prescribir, no es embargable, ¿ya? Entonces, de alguna forma la blindamos, es unos predios que son reconocidos a nivel nacional como reservas. Cerro Nagua es una organización reconocida por el Ministerio del Medio Ambiente como una organización articuladora de reservas. Y digamos que se han consolidado realmente como sitios de investigación científica. Nosotros hacemos turismo científico, que ahora estamos hablando de turismo, sí, pero este es un turismo especializado, donde los investigadores, los estudiantes van a la reserva a investigar sobre el tema que ellos quieren. Han venido investigadores sobre hongos, sobre anfibios, ranas, herpetólogos que vienen a trabajar con reptiles, que vienen a trabajar con murciélagos, otros investigadores vienen a trabajar con mamíferos, otros con orquídeas, otros con generiáceas, otros con árboles, prácticamente con todos los temas, con insectos acuáticos para la calidad del agua, es decir, de todos los temas que usted pueda creer, vienen científicos a utilizar estas reservas como espacios de aprendizaje y de conocimientos nuevos. Yo creo que uno no se imagina, pues, como civil, por decirlo así, que todo eso está allá y que muchos científicos vienen a investigar,
uno cree que, bueno, sí, sí, conservan eso allá, el monte y los animales, pero la verdad es que no saben nada. Y hay muchas cosas que no se saben todavía, apenas están encontrando especies nuevas que no se sabía que existían y que solamente están allí, en todo el planeta Tierra solamente están allí. Entonces, pues es un sitio que alberga muchos secretos y muchas maravillas. Nosotros no nos damos cuenta de la locura. Nosotros hace 25 años no nos imaginábamos la labor tan grande que estábamos haciendo, que era un sitio único en el mundo, digamos. Claro, porque bueno, ustedes comenzaron con esa idea de, bueno, vamos a conservar esto, pero ni ustedes mismos sabían el impacto que eso iba a tener tiempo después y que tal vez va a tener, porque, como se dice, las cosas van a cambiar y tal vez esas reservas y todo eso sean lo que nos salve nuestro futuro o lo único que nos queda, por decirlo así. Y yo creo que no es un problema conservar porque también hay muchas tierras productivas, ¿no? Si la gente sembrara comida en las tierras productivas, no sabríamos qué hacer con tantos alimentos. El Cairo tiene más o menos, por decir alguna cifra, 25.000 hectáreas. Póngale que tenga 7.000 en conservación, en bosques nublados, bosques de niebla. Póngale que le queden 15.000 hectáreas para producir alimentos. Con 15.000 hectáreas para producir alimentos, podría alimentar 15 millones de personas. Póngale 1 millón. Pero nosotros no producimos alimentos ni para nosotros mismos. Es decir, nosotros tenemos que traer la cebolla, el tomate de Cartago. Es decir, nosotros nos alimentamos con veneno porque no producimos nuestros propios alimentos. Si hubiese por lo menos un puñado de personas que produzcan alimentos sanos para nosotros mismos, sería una dicha. Con las tierras que hay se pudiera producir alimentos para todo el norte del valle. Para todo el valle, pero sí, no lo hacemos. 15 millones de personas es mucha gente. Yo me ponía a pensar, y creo que Leider es testigo, cuando yo trabajaba en el supermercado, es increíble que la gente de la finca lleva los huevos. Lleva la escoba de iraca. La escoba de iraca que usted va y corta los cogollitos de la iraca y hace su escoba. Entonces, o la cebolla de rama también la compran. La zanahoria, el tomate, todo eso lo da la tierra. Usted tiene su huerta. Y yo les pregunto a ellos, obviamente, porque yo y sé con la finca que tienen, ¿por qué no? Que básicamente no les queda tiempo, pues porque están ocupados con el café, con el plátano, y pues no se toman el tiempo tal vez de cultivar esos pues tampoco es que sean cultivos de mucho cuidado. Yo creo que uno en una tarde podría cosecharlos y entonces yo me pregunto. Una cosa es que también ha incidido en que mucha gente se salga del campo, jóvenes y mujeres. Es que a nosotros nos enseñaron de chiquitos que la finca tenía que ser fincas grandes y productivas, cierto ganado. Y resulta que hoy en día la gente no es capaz con fincas grandes. Y la gente le coge pereza a unas fincas grandes porque demandan tanto trabajo que se cansan. Entonces, lo que está sucediendo en muchas partes del mundo es que ya las fincas son más pequeñas, pero más productivas. Entonces es mejor tener una finca de 3, 5 hectáreas muy productiva a una finca de 50, 100 hectáreas donde uno no sea capaz con ella. ¿Ya? Yo creo que eso tiene que ser una reflexión y es tener lo que, en términos de tierras y rurales, lo que esté en las capacidades de la gente. Y lo otro es asociar gente mayor con gente joven. Digamos que hay un señor mayor con una finca, pero ya no tiene capacidad de trabajo, entonces que se asocie con un joven y se vuelvan socios en la producción y en el manejo de la finca. Hay gente que quiere comprar finca y se la compra a un señor que sabe trabajar, pero él compra finca y él no sabe trabajar, entonces la finca al final se le cae. Entonces la idea es, en vez de comprar la finca al 100%, se vuelva socio del dueño y entre los dos, el que sabe más el que invierte, saquen la finca adelante. Claro, y generar conciencia acá en la comunidad, porque es lo que yo estaba hablando también ahorita, que nosotros con un café tan bueno estamos tomando Águila Roja, Nescafé. Entonces yo también me puse a pensar eso. Y ahora en adelante yo voy a comprar café de acá y a apoyar a la gente de acá, a la misma gente de acá y a las fincas, porque pues yo creo que hay que generar conciencia sobre eso, que cultivemos y consumamos de lo que nosotros cultivamos. Compararle al vecino, a este que vende plátanos, a este que vende cebollas, como que generar esa conciencia de ayudar también y consumir de nosotros mismos, de nuestros suelos. El eslogan, cultivar para conservar, conservar para cultivar, ¿cierto?
producir conservando y conservar produciendo. Exacto. Es un eslogan que me gusta mucho. El otro que me gusta mucho es mercar en la finca, que ojalá todo el mundo pudiese comer sano mercando en la finca. Yo, por ejemplo, yo tengo una tierrita y yo busco tener espacio de tiempo es para, si veo guayaba las cojo, si veo bananos los cojo, si veo naranjas, limones, allá hay hasta guanábanos, hay mangostino, hay plátano, hay cacao, es decir, aprovechar, hay plantas medicinales, aprovechar todo lo que más se pueda. Algo que a mí en estos días me pareció curioso y es que yo abrí el negocio y eran las 8 de la mañana, un fin de semana, y llegaron por ahí 3 señoras. Hola muchacho, ¿dónde es que hacen el mercado campesino? Y justamente pues ese fin de semana no había mercado campesino. Entonces yo le dije, pues es que no es cada 8 días, sino... Tal vez de ahí nació también esa idea de hacer el mercado campesino que se hace cada, no sé, cada primer fin de semana acá en... Cada primer sábado, primero y tercer sábado de cada mes. Pues la idea del mercado campesino surgió porque hay un grupo de agricultura familiar campesina que producen también los cafés de conservación que se utilizan en el Café Cultural Coman en Serraniagua. Y ese café de conservación es un café ligado a paisajes, a bosques, es un bosque café. Es decir, a la final es entre el cafetal, el bosque y el cafetal es casi lo mismo. Entonces, ese café de conservación ligado al paisaje cultural cafetero, está muy ligado también a una tradición, y es que se merca en la cafetera. Es decir, que uno entreveradito con el café tiene naranjos, tiene plátanos, tiene banano, tiene yuca, tiene arracacha. Entonces, se promueve mucho que la gente con el producto del café siembre buena comida y merque en la finca. Pero resulta que algunas de las familias de este grupo de agricultura familiar campesina no tienen café. Entonces ellos hacen sus propias sementeras, producen un poquito en mayor cantidad, por ejemplo, algunos tienen invernaderos y producen tomate orgánico, pero también producen fresas, producen moras, tienen una diversidad de cosas. Y ese excedente le teníamos que buscar un espacio al excedente de estas fincas de agricultura familiar campesina. Lo que hicimos, pues hagamos un mercado campesino para ver de qué forma le damos salida a estos excedentes. También hay personas de estas que hacían sus recetas, sus envueltos, sus subidos, sus tortas, sus preparaciones, sus artesanías. Entonces, darle salida a esas cosas, y el Café Cultural Coman y la sede de Serraniagua como un sitio de respaldo. Muchas veces quedaba, por ejemplo, trajeron piña y no se vendieron todas las piñas, entonces nosotros nos quedamos en el café vendiendo la piña que sobraba durante la semana para darle salida a sus productos. Hay gente que aquí produce uva, en el Cairo se produce uva Isabela. Esta semana vendimos uva Isabela de don Braulio de Guayaquil, entonces se le va buscando salida. Gente que trae cosecha peces. Entonces también a veces está en el mercado campesino y cuando no se venden todos se le busca una promoción por redes sociales o con amigos para que la gente consuma lo que traigan los campesinos, los huevos, las gallinas, los pollos. Entonces es como ir creando la cultura de que la gente que tenga producción busque un espacio y los consumidores para que se encuentren. Y uno de los conceptos que prima es que este encuentro entre productores y consumidores se liguen por la comida sana, por la solidaridad, por la economía solidaria, digamos, por la cultura y los modos de vida campesinos, que no se pierda eso. Claro, yo creo que es muy importante ese tema porque en sí estamos apoyando a la comunidad, a las personas de veredas, de fincas, y también estamos comiendo sano, porque uno muchas veces como que los enlatados y que los embutidos y todo eso, pero sabiendo que acá tenemos productos 100% naturales, entonces yo creo que tenemos que generar esa conciencia de que comamos lo que la gente de acá cultiva.
Algo que una vez estábamos hablando, no sé cómo se denominaba eso allá, en la Casa de la Cultura, que estaba César y varios integrantes ahí de la Casa de la Cultura, del grupo de danzas, de música. Y es que César nos decía, hay que seguir el legado que nos dejaron nuestros ancestros, pero no nuestros ancestros los que vinieron a colonizar acá, sino los de hace 10.000 años que ellos cultivaban y eran comunidades que ellos producían para ellos mismos, ¿sí o no? Aquí en esta sede de Sarnegua hay una vitrina con, digamos, algunas obras arqueológicas, porque el Cairo fue habitado hace 6.000, 7.000 años por las comunidades indígenas. Y estas comunidades indígenas, según todos los registros que se han tenido arqueológicos, era muy poblado el Cairo. El Cairo era supremamente poblado hace 7.000 años. Antes de que llegara Colón, antes de que llegaran los colonizadores, había mucha comunidad acá, había incluso una comunidad tan diversa que se hablaban varias lenguas. Habían varias culturas distintas, era una diversidad no solamente natural, sino humana. Nosotros vivimos en un mundo moderno donde todo el mundo tiende a hacer como la misma ropa, las mismas modas, la misma comida, en todo el planeta, sándwiches, perros calientes, lo mismo, papitas fritas, Coca-Cola, todo lo mismo. Pero hace 6.000, 7.000 años no era así. Todas las comunidades eran distintas, tenían tatuajes distintos, formas de construir distintas, lenguas o idiomas distintos, conocimientos distintos. Entonces la diversidad era lo que identificaba a estas comunidades. Y una de las cosas era que para ellos, digamos, ellos hacían sus construcciones en medio de la selva. Entonces el paisaje, cuando llegaron los colonizadores españoles, pensaron que todo era selva. No, sí era selva, pero pensaban que no había nada, donde hay selva no eran humanos. No, eran selva donde habían comunidades, pero que eran unas comunidades que convivían también con la selva, que no las tumbaban, sino que dentro de la misma selva sembraban. Dentro de la misma selva reconocían la medicina, dentro de la misma selva reconocían la proteína de los ríos y de los animales silvestres. Dentro de la misma selva reconocían los materiales para hacer sus tejidos. Entonces esas comunidades que vivían en armonía con el sitio, que no lo tenían que destruir para vivir en él, a diferencia de esta civilización donde llega es a tumbar. Entonces nos dejaron un legado y es cómo vivir el lugar, cómo respetar el lugar donde uno vivía, cómo vivir en un sitio sin contaminar el agua, sin contaminar el suelo, sin contaminar la comida. Eso nos lo enseñaron. Y otra cosa que nos enseñaron es que para esta civilización destruye los ríos, destruye las montañas, destruye los bosques, destruye todo, porque nada es sagrado. Todos son cosas, nada es sagrado. Pero para estas comunidades hace 7.000 años, todo era sagrado. El arco iris era sagrado, la montaña era sagrada, el sol sagrado, la luna era sagrada, las estrellas eran sagradas, la lluvia era sagrada, el viento era sagrado, las demás personas, todo era sagrado. Entonces, si para una cultura y una civilización y una comunidad todo era sagrado, todo se respetaba, todo se cuidaba, todo se quería, todo se protegía. Pero si para una civilización como la nuestra nada es sagrado, pues nada vale nada, todo se desecha, todo se daña, todo es desechable, digamos. ¿Ya? Él piensa pues que un río lo usa y bótelo, la montaña se usa y bótela, la comida se usa y bótela. O sea, todo es las relaciones humanas, las parejas son desechables, la amistad es desechable. Entonces, ¿cómo recuperar lo que tú decías de recuperar ese conocimiento milenario donde todo es sagrado, todo es bello cuando es auténtico, cuando es real? Todo hay que respetarlo y cuidarlo. Ahí influye mucho la cultura y tal vez nosotros podemos hacer la diferencia, podemos, en esta generación, ayudar a que toda esta gente despierte y se den cuenta de que
como usted dice, todo esto es sagrado. Entonces yo creo que en sí el podcast es una buena forma también de hacer eso, y yo creo que por las redes sociales, muchas formas de tal vez que podemos dar a entender ese mensaje a las personas, porque hasta alguien nos escribió hace poquito que a mí me sorprendió, es que es alguien que está fuera del pueblo y que él dice que le encantaría volver a vivir acá, pero pues que por diversas razones no puede. Pero imagínense, lo que yo siempre quedo como sorprendido con los invitados, que todos dicen, muchos de los que estuvieron fuera del Cairo dicen que lo mejor que pudieron hacer es volver. Y uno como joven, como ese chip de que se tiene que ir, como que me hace pensar mucho como que, pero esta gente sí, se volvió, y yo sí digo, a veces como que me quiero ir. Entonces eso me hace pensar como que, si ellos que vivieron esa experiencia y gente ya que ha vivido muchas cosas, dicen que lo mejor que pudieron hacer es volver. Hay un asunto, y es que muchas veces no hay oportunidades, ¿no? Entonces también hay que luchar para que las oportunidades se abran, porque tampoco se van a llegar así gratuitas, hay que luchar para que se abran y hayan oportunidades, porque eso nos pasó a nosotros. La única opción que yo tenía cuando tenía 18 años era pues irme a una cantina y ya, no había nada más que hacer. Me tocó que irme para entender que de pronto los jóvenes nuevos debían contar con otros espacios, y en eso nos hemos dedicado, a que hayan espacios distintos. Más que esperar la oportunidad es crear la oportunidad. Crear las oportunidades, pienso yo que es básico. Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, ¿usted qué cree pues que sería algo en el futuro para el Cairo, para que no pase lo que usted dice, que llegue toda esta gente y nos destierre? ¿Qué podemos hacer como para que eso no pase y para generar también oportunidades de trabajo que ayuden a la comunidad, para que no se tengan que ir a otro lugar? Mire, el asunto es que uno tiene que, pienso, tener claro qué quiere hacer uno con su vida. A mí me parece que lo mejor que uno puede hacer es vivir en plenitud. Para mí vivir en plenitud es amar el sitio donde uno está, amar las personas con las que uno comparte su vida y amar lo que uno hace. Para mí eso es vivir en plenitud. Entonces, si yo amo el sitio donde estoy, amo el lugar, amo la tierra, amo el pueblo, por decirte algo, lo amo en buena medida porque lo conozco. Y si lo conozco, es porque sé, al conocerlo, qué hay para hacer. ¿Me entiendes? Y la mayor parte de las cosas que hay para hacer, como estamos en una sociedad donde todo el mundo hace lo mismo. O sea, aquí en el Cairo, por ejemplo, todo el mundo quiere montar panaderías y cantinas. Nadie más se le ocurre algo distinto. Usted encuentra un poco de panaderías, un poco de cantinas. Entonces, ¿por qué no hacer cosas distintas? Entonces, por ejemplo, cosas para hacer. No hay quien conserve la tradición de construir con arquitectura vernácula, con materiales locales. Porque cada vez que se va a construir una casa o hacer algo nuevo, hay que traer volquetadas de balastro, de arena, de varillas, de cemento. Si los antiguos nuestros no traían absolutamente nada. Todas las casas aquí se hacían con las piedras de aquí, con el barro de aquí, con el cacao de aquí, con la madera de acá, con las tejas de acá, con los ladrillos de acá. ¿Ya? Todas las casas eran hechas con materiales de acá. Era puro desarrollo local. Entonces, si uno fuera una persona que quisiera pensar que en el futuro una de las mayores causas de la contaminación, que es el transporte y es el cemento y es la traída de materiales que no deben traerse, nosotros empezáramos a recuperar el conocimiento de que todo se puede producir acá, ¿ya? Con materiales de acá. Eso es un conocimiento que hay que recuperar, pero ¿quién lo hace? Entonces la idea es, si hay 2 o 3 jóvenes que lo recuperan, empezaría a promoverse una industria, la industria de la arquitectura vernácula, de las construcciones ecológicas, de las construcciones sanas. Resulta que una construcción antigua como estas de madera y bareque
son respirables, son sanas. En cambio, una construcción con varillas y cemento genera unas cargas negativas energéticas hacia el cuerpo. ¿Ya? A veces el material de la construcción enferma a la gente. Entonces la gente antigua era más saludable porque sus casas eran más saludables. Si hubiese gente que dijera, vea, vamos a construir saludable y vendan la idea de por qué es mejor vivir saludable a vivir como todo el mundo, uno podría crear una industria. Por ejemplo, el turismo es otra industria. Si uno supiera culturalmente qué hay para mostrar, culturalmente cuál es la historia, cuáles son los escritores, cuáles son los sitios, cuáles son los valores, cuáles son los oficios, cuáles son los conocimientos, eso es otra industria, el turismo cultural. Cómo a partir de la cultura generar un atractivo. Puede ser una calle, ¿ya? Puede ser una finca con una historia. El turismo ecológico. Saber cómo se llaman los pájaros, las aves, las especies, las ranas, los mamíferos, los sitios, los ríos. Y uno con ese conocimiento hacer una guía. Eso es otra industria. El tema del café. Cómo se siembra, cómo se beneficia, cómo se hace la post cosecha, cómo se trilla, cómo se tuesta, cómo se prepara, cómo se empaca, cómo se vende, cómo se mercadea. Eso es todo una industria. Hay gente que se ha dedicado toda su vida, por ejemplo, a ser barista profesional y no termina de aprender. Hay gente que dedica toda su vida a ser un tostador profesional de café y no termina de aprender. Es decir, es un conocimiento inagotable. Dicen que el café tiene 800 productos químicos que le dan el atributo. Todavía no han descubierto todo lo que puede contener una taza de café. Es una cosa súper rica, igual que una taza de cacao, de chocolate. Eso es otro conocimiento. Cómo se procesa. Que hubieran 3, 4 jóvenes y digan, aprendemos a procesar un producto gourmet de chocolate. ¿Me entiendes? O por ejemplo, que un grupo de jóvenes se asocie para tener una granja ecológica de alimentos sanos. Y que ahí desarrolle turismo. Desarrolle el turismo alrededor de la comida sana. El turismo alrededor de la semilla nativa, de la semilla criolla. El turismo alrededor de la cultura campesina. O sea, pueden crear una industria. Entonces, la idea es cómo crear oportunidades. Si yo amo el sitio donde estoy, es porque lo conozco. Y si lo conozco es porque me estoy dedicando a mirar qué es su cultura, qué es su naturaleza, qué es sus oficios. Puedo aprender para hacer eso una industria, algo que genere algo nuevo, una dinámica económica nueva local. Cuando llego, estamos hablando de la vida en plenitud, ama tu lugar, ama tu oficio. Si haga el oficio que yo haga, sea artesano, sea fotógrafo, sea peluquero, sea sembrador, sea ambientalista, sea ingeniero, lo que sea, si yo amo eso, hago lo que me gusta, primero es una vida en plenitud porque estoy haciendo lo que me gusta. Ama tu oficio, o sea, lo que te guste. El que esté haciendo lo que no le guste es muy de malas, pero el que esté haciendo lo que le guste es una persona que tiene todo para vivir en plenitud. Entonces, si yo hago lo que me gusta, también es una oportunidad. ¿Por qué? Porque yo puedo generar una industria a partir de eso. Si me gusta hacer comunicaciones, si me gusta hacer postproducción digital, lo que sea, es toda una industria. Mira, acá en Serranegua hay un poco de jóvenes trabajando, haciendo cosas que no tenían sentido, pero que ya tienen salida. Son diseñadores, son escritores, son investigadores, son agroecólogos, ¿ya? Porque empezaron a darle salida a cosas que no tenían salida. ¿Por qué? Porque les gusta y empezaron a aprender de eso. Entonces, ama tu lugar, ama tu oficio y ama tu gente. Si yo amo la gente, entonces empiezo a tener facilidad para asociarme, para vivir en comunidad, para hacer emprendimientos en común, para hacer alianzas, para hacer una relación entre los que producen y los que consumen, entre los que invierten y los que tienen la idea. Es decir, cómo generar oportunidades a partir de lo que uno considera una vida en plenitud. Y una vida en plenitud parte de esas 3 cosas: el lugar, el oficio y la gente, la comunidad. O sea que oportunidades sí las hay, sino infinitas, que pero yo diría que infinitas. El asunto es
si uno no crea, si uno no genera un pensamiento creativo, si uno no empieza como a abrir lo que no se está haciendo, lo que hay que hacer pero nadie lo hace, es difícil. Si es para hacer lo que todo el mundo hace, es muy fácil. Ah, no, pues que vamos a vivir de prestar plata o que vamos a vivir de traficar tal cosa. ¿Me entendés? Lo que da plata fácil también puede ser el pensamiento. Pero lo creativo es lo que vale la pena. ¿Por qué? Porque uno genera a partir de una idea algo que no existe y que vale la pena que exista. ¿Cómo hacemos que algo que no existe y que vale la pena que exista le demos vida a nosotros? Entonces, digo yo, si alguien quisiera tener una oportunidad, pues tiene que empezar a entender que hay que despertar esa chispa. La creatividad. No, y que tal vez yéndonos nuevamente, el trabajo creativo puede ser muy duro y muy agobiante porque usted dice, o sea, usted de principio usted no ve resultado. Entonces, usted, si piensa en el corto plazo, usted se va a cegar y va a decir, no, esto no me está dando. Pero si pensamos en el largo plazo, cuando estemos dándole salida, como usted nos decía ahora, a esa idea, a ese proyecto, a X o Y cosa que usted tenga en mente, usted se va a sentir realizado, se va a sentir como más pleno, que es de lo que estamos hablando, ¿cierto? Pero si usted va a lo fácil, entonces usted rápidamente obviamente va a tener sus resultados, pero también van a ser como unos resultados que no lo van a hacer sentir a usted satisfecho, porque, bueno, pues ya tengo este dinero, pero ¿y ahora qué? Que el dinero por sí solo no es sino como una herramienta, pero si usted no sabe para qué utilizarla, entonces no está haciendo nada. Y lo otro es que como estamos hablando de que el mundo se va a poner difícil, sí, ya lo es. Ya lo es. Es que cuando hablamos de crear emprendimientos y esas cosas, el mundo también se está poniendo que la gente tiene que ser todera, ¿entendés? Si hay que ir a sembrar, pues se siembra, si hay que alzar, se alza, si hay que ir, se va, si hay que aprender, se aprende, si hay que servir en una mesa, se sirve, si hay que hacer comida, se hace, si hay que preparar café, se prepara, es decir, todera, si hay que arrear ganado, se arrea ganado, lo que haya que hacer, porque resulta que en cierta forma a veces las cosas no son tan fáciles que salgan así, pero cuando la persona se desenvuelve en Varios ámbitos. en que puede ser versátil, en que puede diversificar su capacidad de cosas, pues mucho más fácil, porque va a tener pues sí la oportunidad económica. Mientras yo creo algo, mientras yo creo un emprendimiento, yo puedo ir aprovechando otras cosas que sé hacer y me sé diversificar, como la economía campesina, que si no hay café pero tiene plátano, y si no hay plátano pues tiene la leche o tiene los huevos, y si no pues tiene la comida, tiene la yuca, la racacha, se sobrevive, tiene a dónde rebuscarse porque hay diversidad. Donde no hay diversidad no hay forma de diversificarse la vida en el campo. Los antiguos tenían de todo. ¿Por qué? Porque ellos vivían de la diversidad. Y sabían cultivar de todo. Entonces la diversidad hacía que la mesa siempre estuviera llena. Ahora esa diversidad pues ha desaparecido mucho, la mesa no está tan llena, hay más plata pero hay menos abundancia, hay menos comida, hay más dinero pero no hay menos calidad de vida, hay menos calidad. Pero entonces la diversidad no solamente en los productos sino en los oficios genera que cuando una cosa se pone dura por un lado uno tenga la capacidad de adaptarse a otras cosas. Eso es, mejor dicho, los consejos que yo creo que nosotros y muchos necesitábamos, y saber que no, o sea, que sí hay oportunidades, sino que tenemos que crearlas y ser creativos, tener esa chispa, como usted dice, de ver una idea y desarrollarla y hacer lo que nos gusta. Y tal vez antes de hacer eso, pues si tenemos que trabajar en algo, otra cosa, hacerlo, pero a la par tener como ese proyecto, esa idea que puede traer algo bueno al municipio. Y pues ligado a eso, yo quería preguntarle como que qué él nos aconseja a nosotros como jóvenes para ayudar a nuestra comunidad, por decirlo así, y para ayudarnos a nosotros y crecer como personas. Pues yo pienso que ustedes ya lo están haciendo, es decir, ustedes lo que están haciendo ahora, por ejemplo, de producir
digamos, de producir un material que se convierte en una herramienta de comunicación, en una herramienta de educación, en una herramienta de crecer en comunidad. Lo que hacen ustedes es conocer un poquito más de ese fondo que muchas veces no se sabe de la comunidad, de la cultura, de la gente, y ustedes apropiarse de cosas positivas de ese fondo para su propio beneficio, pero también de la gente que está escuchando o de que está participando pues, del programa. Entonces me parece que eso ya dice mucho, dice que hay una buena intencionalidad de hacer algo que les gusta, pero que también genera beneficios para los demás y para ustedes. Y digamos que de ahí sale todo, es decir, sale es que uno se da cuenta que hay mucha riqueza. A nosotros nos enseñaron a vernos desde la pobreza. No es que nosotros somos un país pobre, es que somos un pueblo pobre, es que somos una finca pobre, es que somos una familia pobre, ¿entiendes? Entonces nos enseñaron a vernos desde la pobreza y nos quitaron alas, nos quitaron fuerza, nos quitaron poder, nos quitaron confianza en nosotros mismos, ¿ya? Entonces, si nosotros nos quitamos eso de lo que nos dicen, no es que tiene que llegar el político duro para que nos diga qué hacer, para que vayamos detrás de él, o sea, porque es el que sabe, es el que tiene el poder. Y nos quitaron toda la capacidad de nosotros mismos tomar decisiones. Entonces, si nosotros empezamos a entender que no somos pobres, porque digan, sino que realmente hay mucha riqueza, que hay una riqueza en saberes, en oficios, en paisajes, en territorios, en la misma tierra, en las mismas semillas, en la misma historia, en todo hay riqueza. Simplemente es que nos quitaron las alas para entender y vivir de esa riqueza. Entonces nos hacen ir a buscar la riqueza supuestamente afuera, donde está el cemento, donde están los carros, donde está todo ese mundo que está en decadencia. Y entonces pensamos que las alas están allá. Las alas están dentro de nosotros, simplemente que nos las han cortado. Dejémoslas salir otra vez, ¿ya? Y dejarlas salir otra vez es dar posibilidades a la vida misma, ¿me entiendes? Otra cosa que nos quitó esta sociedad es que nos quitó el gusto por disfrutar de lo que hacemos. Entonces, como todo se vuelve desechable, entonces a la final no disfrutamos nada. Entonces usamos una cosa y el otro día ya no. Y hacemos algo y el otro día ya no. Y tenemos una... O sea, como que la gente no disfruta las cosas porque todo se vuelve consumo para el desecho. Ni siquiera las parejas. Todo se vuelve así. Uno tiene una moto, quiere tener otra. Tiene una casa, quiere tener otra. Tiene una mujer, quiere tener otra. Quiere un reloj, tiene un reloj, quiere tener otro. El man tiene una finca, quiere tener es otra. Es decir, es una insatisfacción total. La gente no se siente plena, no se siente contenta con lo que tiene. Entonces la idea es cómo, así como nos quitaron las alas y las podemos volver a recuperar, es volver a recuperar el sentido del gusto, del disfrute, de la plenitud, de gozarse las cosas por pequeñas que sean, por minúsculas que sean, de disfrutar de una fruta, de disfrutar de un río, de disfrutar de una conversación, de una fiesta campesina, de una fiesta veredal, disfrutar de un paseo, disfrutar de algo que le regalan a uno, de una ropa, de unos tenis viejos, de unos zapatos viejos, disfrutar de una relación de amistad, de amorosa con su pareja, disfrutar. Dejar de pensar que las cosas son efímeras, pasajeras, olvidadizas, desechables, inútiles, y empezar a valorar lo que realmente se debe valorar. Entonces, yo diría, a veces es como descubrir lo que nos han quitado para recuperar ese poder, esa riqueza.
en nuestro ser y en el territorio que tenemos. Disfrutar de las pequeñas cosas. Sin duda. Y de las pequeñas cosas que hagamos. Por ejemplo, esto que ustedes hacen es algo que al final es pequeño, pero es grande. Grande en los sueños. La reflexión está ahí, yo creo que Hablando de una vida plena y todo esto, precisamente hoy hablamos de lo contrario con Chicharrito. Nos dijo, pregúntele a César, ¿qué opina usted de la muerte? ¿Qué piensa usted que pasa ahí? De la muerte. Mire, yo pienso que uno todos los días muere y todos los días nace. Cuando yo me acuesto en la noche, ya siento que hasta ahí llegué. Y cuando me despierto en la mañana, siento que es mi primer día. Entonces, a mí la muerte no me asusta. A mí me parece que uno tiene que entender que todos los días son únicos. Todos los días lo damos todo por el todo y al otro día empezamos lo mejor que podamos a ver con ojos nuevos, asombrados la belleza del amanecer, del día. Entonces, siempre pensar que todos los días terminamos y todos los días comenzamos me ayuda mucho en lo personal a crecer. Lo otro es que a mí me gusta mucho la poesía y la filosofía. Entonces hay un gran filósofo, Arthur Schopenhauer, que decía que gracias a la muerte uno disfruta la vida. Gracias a la muerte uno le da sentido a la vida. Si nosotros pensáramos que somos eternos, qué aburrimiento. No pensar que uno nunca va a terminar nada. Entonces todos los días van a ser muy sosos, porque si voy a tener 1.000.000 de días. ¿qué importa? ¿Qué más da? Pero si yo tengo un día, es el día más espectacular de todos, porque tengo un día. Y si mañana fuera mi último día, ¿qué pasaría? Sería el día más rico del mundo. Pero si yo pensara que mañana es un día, pero siguen millones y millones de días, ¿Para qué levantarse? es que no paga ni levantarse, no paga ni comer, no paga ni jugar, no paga ni bailar, no paga ni hacer fiestas. Millones de días. Pero si mañana es el día especial, y yo voy a decir, bueno, supongamos que mañana sea mi último día, va a ser el día más especial de todos. Entonces, Arthur Schopenhauer decía mucho que nosotros le debemos muchas cosas a la muerte, que la muerte nos hace valorar la vida. Y si todos los días cogemos y disfrutamos ese pedacito como si fuera el último, ¿qué más le puede pedir uno a la vida? O sea, vivir a plenitud es vivir cada día como si fuera el último. ¿Ya? Mejor dicho, no. Y El como si paradigma fuera no lo rompió. Y como si fuera el primero. ¿Por qué? Porque yo pienso que una persona, así como nos cortan las alas, nosotros mismos nos las cortamos cuando perdemos la capacidad de asombro. Cuando uno ve un amanecer o un cielo estrellado, cuando ve un árbol florecido, cuando ve uno un rostro bello, cuando uno disfruta de algo sabroso, cuando uno pierde la capacidad de asombro, todo es igual, todo es sin sentido. Pero cuando uno se asombra por la belleza, ¿ya? Le dan ganas de pintarla, de fotografiarla, de gritar, de escribir un poema. Dice, esto es tan bonito. Entonces, la capacidad de asombro nos hace disfrutar ese día a día de una mejor manera que cuando todo es como si no valiera la pena. Es igual, todos los cafés saben lo mismo, todas las comidas saben lo mismo, todas las personas hablan lo mismo, todas las modas son lo mismo, todas las casas son iguales, todos los hoteles son iguales, todos los perros calientes son iguales, todas las gaseosas son iguales. Qué pereza, ¿entendés? Qué asombro va a haber ahí, pero cuando uno descubre
la belleza. Y digamos que yo me dediqué a escribir poesía, y el libro que yo escribí, el último que escribí, se llama Por la belleza que queda. ¿Y por qué se llama Por la belleza que queda? Primero, porque yo entiendo que yo vivo por, y lucho por la belleza que queda en el Cairo y en el planeta. Vale la pena luchar por la belleza de animales, por la belleza de paisajes, por la belleza de cosas que hacen, por la belleza que queda, vale la pena. Y lo segundo es que vale la pena uno aprender a percibir la belleza, porque cuando uno entiende, percibe, es sensible ante la belleza, todo es más bonito. Claro, todo es más poético, todo es más filosófico, todo tiene más sentido. Y si uno se va, y si uno muere en ese transcurso, porque es algo normal que todo lo que nace muere, y tiene que ser así, y debe ser así, porque así como muere uno, nacen otros. Y siempre hay la oportunidad de que la vida persista, no a través de uno, sino a través de los que siguen. Y si uno muere, que le quede el gusto de haber sabido qué es la belleza, de haber sabido qué es el asombro, de haber sabido qué es en algo la plenitud, de haber sabido qué es en algo vivir. Vivir que puede ser algo sencillo, pero algo tan sencillo como sentarse en una piedra y comerse una guayaba, pero eso puede ser plenitud, ¿me entiendes? ¿Cuánto vale sentarse en una piedra y comerse una guayaba o meterse en un río? Eso no vale nada, pero eso es plenitud. ¿Ya? Yo creo que ahí respondió dos preguntas porque... No, hágasela. Pero igualmente, bueno, enlazado con lo que usted nos dijo, esta otra pregunta que siempre se la hacemos a todos los invitados, porque nos gusta saber pues, el punto de vista y las experiencias de cada persona. Y es, como usted dice, si ya este es su último día y lo que pasa después de la muerte que no sabemos, ¿cómo le gustaría a usted ser recordado? Pues por las personas, por el mundo. No lo pienso mucho, pero yo escribí un poema en el cual decía, es como una especie de testamento. Entonces yo decía que si algún día mi corazón dejara de latir y mi sangre dejara de alimentar mis células y dejara de poder respirar y dejara de ser, yo decía que yo quería ser sembrado junto al árbol de aguacate que hay en el solar de mi casa. Y yo quisiera que de alguna forma sirviera para alimentar ese árbol y sirviera para que de alguna forma quedara allí en la tierra, abrazado a la tierra, y que parte de mis células y de mis átomos, más que todo de mis átomos, llegaran por la savia a las hojas de ese árbol y se abrazaran al cielo. Quisiera como morir abrazado a la tierra y abrazado al cielo a través de un árbol. Si yo quisiera que me recordaran, sería como un buen amigo, solamente. Es decir, alguien que fue un buen amigo, un buen ciudadano, una buena persona. Yo el día que acompañé a mi papá al cementerio, cuando mi papá murió, yo pensaba mucho en eso, ¿no? Decía, mi papá fue sobre todo un buen ciudadano. Y mi abuelo fue un buen ciudadano. Y yo lo recuerdo a ellos como gente que fue querida porque fueron buenos ciudadanos, buenos amigos, buenos vecinos, buenos hermanos, buenos padres, buenos amantes, digamos, buenos maridos. Y yo quisiera que fuera recordado como ellos. A lo mejor nadie lo recuerde, pero los que lo recuerdan saben que fueron buenos amigos, buenos ciudadanos, buenos seres humanos. Y yo creo que, pues, ahí no metiendo,
también nosotros que nos recuerden, porque hicimos algo positivo y algo que ayudó a la comunidad, al lugar donde nacimos. Yo pensaría Es que importante. hay un problemita en la sociedad y es que piensan que uno es algo o alguien porque tiene. Nosotros no somos ni por lo que sepamos, pienso yo. Eso fue un cómic que escribí hace poco. No somos ni por lo que sepamos ni por lo que tengamos. No somos más que nadie, ni por lo que sepamos. Podemos saber mucho, pero no somos más que nadie. Podemos tener mucho y no somos más que nadie. No somos por eso. Somos por lo que amamos. El amor es algo que no se transa con dinero. Si se transara con dinero, no lo es. Entonces, si a mí me parece que algo vale la pena del paso por la vida, no es por todo lo que uno haya tenido, ni por todo lo que uno haya sabido o conocido. Es por todo lo que uno haya amado. Es lo que pienso. Entonces, para mí la esencia de la vida es esa. Es amar. Yo creo que el capítulo hoy es poesía porque a mí me rompió muchas ideas que tenía y yo creo que me hizo reflexionar y cuando vuelva a ver el capítulo yo creo que me va a hacer pensar en muchas cosas. Entonces yo quiero darle las gracias primero que todo por este tiempo con nosotros y por habernos dado un poquito a entender su punto de vista, sus conocimientos. Compartirnos y sus conocimientos, sus puntos de vista. Este espacio que también Este espacio. es algo, yo creo que cuanto menos mágico porque uno viene acá a tomar un cabecito y como que siente esa energía que lo vuelve a usted, no sé, es como indescriptible porque Es como es como... Sí, y eso que conmigo pasa curioso porque yo antes veía y hoy nunca entraba acá y sentía como que si entraba como que era como un extraño, pues no era como mi ambiente y ahora que entro es como que si uno estuviera en la casa, ¿sí me entiende? Se siente uno como... Y también yo bienvenido. pienso que de cierta manera debemos agradecer porque todo el trabajo que usted hizo, hace y seguirá haciendo ha tenido un impacto muy positivo, seamos conscientes o no seamos conscientes de ello, porque lo que hablábamos a lo largo de todo lo que tratamos de ver es la conservación, el amor, la plenitud, todo eso que usted ha tenido reflejado en su trayectoria por el vivir de acá del Cairo es algo que yo pienso que está dejando y dejará un impacto grande para no solo los de ahora, sino a las futuras generaciones, porque eso es algo que tiene mucho peso y lo seguirá teniendo. Entonces yo pienso que no solo agradecer por acompañarnos hoy acá y compartir todo eso, sino por todo lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo. Gracias, César. un buen ciudadano. Muy chido. No, y este espacio uno espera y aspira que sea un espacio que promueva la fraternidad, es decir, que la gente se encuentre sin ningún temor unos con otros, a compartir, a ser solidarios, a dejar lo mejor de sí, y yo creo que uno debería hacer que todos los espacios donde uno se mueva sean espacios fraternos. Entonces, yo creo que también gracias a los que llegaron hasta este punto y ojalá que reflexionen sobre todo lo que nos habló. Y yo creo que pues... Yo creo que este capítulo es como un libro. Sí. Usted lee la primera vez un libro y entiende unas cositas. Se lo vuelve a leer, nota otras y así. Y yo estoy seguro que en lo personal, este capítulo me va a tocar verlo. Lo grabo, lo edito, pero lo veo otras 10 veces mínimo porque... Bueno, yo creo que para eso son las conversas. Yo les agradezco a ustedes pues, la oportunidad de conversar porque las conversas son para eso, ¿no? Para tejer ideas, para soltar y amarrar los sueltos, pues como componer cosas y la conversa es muy necesaria, yo creo que algo que también se ha perdido mucho. Y la conversa como un valor también
de crecer y aprender entre todos. Sí, yo creo que, muchachos, esto es miércoles a las 8. Bueno, muchas gracias. Donde hablamos cosas serias. ¿O no? Hoy sí, fueron serios. Hoy sí fueron serias. Yo soy Sara. Ah, Gracias.